Bueno, por supuesto, no te ha llegado ninguna denuncia, nada. Simón está preocupado porque dice que aquí no ha llegado nada. Que por favor diga que insista en el código QR. Dime, ¿está preocupado? Llegaron, ya empezaron a llegar. Simón va a revisar y los vamos a pasar los vamos a publicar. Miren, bueno, en vista de la dinámica en Venezuela y todo lo que ha estado ocurriendo, por supuesto que nuestra dinámica también ha ido cambiando. Pero bueno, vamos a empezar a ir retomando poco a poco porque además es muy importante también saber qué es lo que está pasando en Washington en este momento, sobre todo con respecto a Venezuela. Por eso, a mi compañero habitual de todos los lunes, Jorge Agobián. Jorge, ¿cómo está? Hoy sí no hay coletilla porque no estamos en condiciones normales, estamos en una transmisión especial. Primero que nada, ¿cómo estás? Bien, bueno, bien, bien como puede estar cualquier persona, ¿no? Que está viendo esto, en el caso de nosotros desde lejos, pero tan cercano. Pero digamos que bien, con esperanza todavía, con mucha esperanza. Y también enviando mucha fuerza a la gente. Jorge, vemos que a los distintos congresistas acá en el sur de Florida han estado tratando de impulsar de que se reactive de nuevo el tema del TPS para los venezolanos en medio de esta tragedia. ¿Qué información manejas? ¿Lo ves viable? Bueno, uno diría que desde el punto de vista de la lógica, el TPS, el estatus de protección temporal, se aprueba a nacionales cuando hay, en casos, por ejemplo, una catástrofe, una emergencia humanitaria como la que está viviendo el pueblo venezolano en este momento. Ahora, ¿es viable? Bueno, la pelota está en la Casa Blanca, en el Departamento de Seguridad Nacional. Hemos en dos oportunidades en la última semana pedido comentarios, por un lado al Departamento de Seguridad Nacional, preguntando sobre el caso de los venezolanos y el TPS, no han respondido, y consultándolo con un funcionario directamente, la respuesta es que no hay comentarios por el momento. Pero sí hay una campaña de legisladores, sobre todo los republicanos por Florida, además de los demócratas, para que se extienda ese plazo de TPS por 16 meses para los venezolanos que están en Estados Unidos, una redesignación para los venezolanos que están en Estados Unidos, ya que aseguran cumplen con los requisitos, al menos lo que está establecido en la ley, para que se le pueda otorgar este beneficio humanitario a los venezolanos, que claramente no pueden volver a Venezuela. Te comento que en las últimas semanas se siguen contando el número de detenciones a ciudadanos venezolanos que se encuentran en Estados Unidos. Hay un grupo en el que yo estoy donde se ha reportado al menos 6 personas detenidas en el estado de Florida en lo que va de las semanas, desde el terremoto, el 24 de junio. Y tenemos casos de personas que habían pasado 4 meses detenidos en estos centros de inmigración en Estados Unidos y han sido enviados a otros países. Hay un caso de una persona que fue enviada a Italia. Al parecer la persona tiene pasaporte italiano y fue enviada a Italia. Eso sigue ocurriendo luego de las horas de que ocurrió este desastre en Venezuela. Pero sí existe esa presión, Jessica. Si se va a aprobar o no, bueno, eso queda en la cancha de la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional. Lo cierto es que en el caso del TPS para haitianos, donde había una luz al final del túnel por una resolución que se aprobó en la Cámara de Representantes, bueno, ya la Corte Suprema le dio la luz verde al gobierno del presidente Donald Trump para no continuar con ese programa de TPS en el caso de los haitianos, y eso es extensible para otras nacionalidades. Veremos si la presión que también están haciendo ciudadanos venezolanos, estadounidenses aquí en el país, en Estados Unidos, va a tener frutos y si eso está en las consideraciones de la Casa Blanca. Pero por el momento eso es todo. Jorge, yo sé que a ti no te gusta hablar en base a opiniones, ni mucho menos, sino en los hechos. Mm. Y vamos a presentar los hechos. Pareciera que hay divisiones en la Casa Blanca en cómo abordar la crisis venezolana en este momento, Jorge. Mira, claramente, y yo creo que no es la primera vez, son los hechos. No es la Porque primera vez tuviste que a nosotros... James Story y me interesa, de aquí pusimos, Sí. pero fueron extractos para que tú nos des contexto. Mira, yo creo que no hay duda, y aquí, bueno, incluso en este espacio contigo lo hemos hablado, para muchos lo que ha ocurrido en las últimas semanas, la última semana en Venezuela, ha sido una sorpresa. Para otros que hemos seguido la política del presidente Donald Trump en los últimos 6 meses, bueno, no es una gran sorpresa lo que está ocurriendo. Básicamente se están ciñendo al
discurso político que ha mantenido la administración, la Casa Blanca, desde enero de este año. Un discurso en el que sigue una asociación llamando amigos, llamando que hace un gran trabajo a Delcy Rodríguez en Venezuela, el gobierno del presidente Donald Trump. Y en caso de una catástrofe, una tragedia de este tamaño, ese sigue siendo el discurso. El discurso sigue siendo que están trabajando e incluso, según las palabras, vamos a los hechos del encargado de negocios John Barrett, que están trabajando muy bien con la administración de Delcy Rodríguez y que ellos, Delcy Rodríguez, han cumplido plenamente con todas las solicitudes y están apresurando temas urgentes en Venezuela en el término de la situación, la ayuda humanitaria en el país. Ahora, sí, ¿qué ha pasado en los últimos, ¿qué? Desde el 24 de junio? Bueno, lo que hemos visto es un descontento por parte de la población. Yo diría que no es con la ayuda sin precedentes que está poniendo Estados Unidos en el terreno en Venezuela, ayuda humanitaria, con militares, equipos, ONGs aliadas. Yo creo que por allí no va la línea, sino por las declaraciones del encargado de negocios John Barrett, que, como te digo, ha dicho eso, y también la posición de Estados Unidos sobre María Corina Machado, una posición que es no tenemos posición al respecto, no hay una posición formal sobre el retorno de María Corina Machado, a pesar de las denuncias que ella hizo desde Panamá. Y también por la... Sí, pero y también por la falta de posición, eso sí, la falta de posición de la Casa Blanca sobre el aparente respaldo, y como lo siente una buena parte de los ciudadanos venezolanos, es a Delcy Rodríguez en medio de criticismo, de una indignación colectiva por la respuesta del gobierno venezolano a la crisis humanitaria en el país. Entonces, a partir de allí se ha creado una serie de, digamos, ruptura, cuestionamientos al gobierno de Estados Unidos. Eso es lo que hemos visto nosotros desde Venezuela. Ahora, ¿ha cambiado esto? ¿Sorprende esto? Bueno, no, porque es que realmente hemos visto esto desde el principio, ciñéndonos a los hechos. No es una opinión política, ciñéndonos a los hechos, los hechos públicos y verificables. De esa manera ha ocurrido, se ha desenvuelto el gobierno del presidente Donald Trump desde enero de este año, con una cercanía con Delcy Rodríguez. Entonces, mientras todo eso ocurre, ¿qué sabemos que ha dicho el gobierno de Estados Unidos? Que bueno, que el plan de 3 fases, que para muchos, incluyendo, como tú lo dices, para el ex embajador en Venezuela, James Story, se desbarató y estamos nuevamente en la fase 1, la de estabilidad. Para el gobierno del presidente Donald Trump, según John Barrett, esto no cambia para nada y los esfuerzos continuarán. Y cuando todo esto cambie o pase la crisis, la emergencia del momento, regresaremos a la fase de recuperación. Algo que expertos, tengo que decirlo, además de James Story, dudan que eso pueda ocurrir. Y muchos ponen en tela de juicio si el plan en su totalidad continuará como estaba establecido debido a la cercanía, o al menos aparentemente, los mensajes que da Washington de cercanía con Delcy Rodríguez. Ahora, hay quienes, por ejemplo, Rick de la Torre, que escribió en X, creo que tú lo entrevistaste aquí, Jessica, Sí. él escribía algo como que se No les preguntaba da, bueno, no les dan ni un centímetro de respiro al régimen, ni uno. Di quién es Rick de la Torre para que las personas lo entiendan. Sí, bueno, que no es cualquier persona, no es Jorge o Jessica opinando algo en X. Es ex funcionario de la CIA, ex oficial de la CIA, bueno, hasta hace poco montó hasta una oficina en Caracas. Y él decía que, se preguntaba, mejor dicho, en un tuit que yo leía, que si John Barrett está trabajando en contra de los designios del presidente Donald Trump y de Marco Rubio. Y la verdad es que para ceñirse a los hechos, al menos los hechos de la diplomacia de Estados Unidos, de cómo funciona el Departamento de Estado, eso es altamente improbable que Barrett está haciendo estos mensajes que está enviando porque se está desalineando de la línea del presidente y de su jefe, el secretario de Estado Marco Rubio. Es altamente improbable porque las sublevaciones en el Departamento de Estado no son ni siquiera una opción. Los funcionarios del Departamento de Estado leen una cartilla y hablan una cartilla de lo que proviene de Washington, lo que baja de Washington. Así que probablemente no estamos no es que es decir, que Marco Rubio está muy al tanto de lo que dijo el encargado de negocios, John Barrett. Y no lo digo yo, es que están al tanto absolutamente todos de lo que está ocurriendo en Venezuela. Están tan al tanto que pudieron responder a una incidente, como le llamó el Departamento de Estado, entre un miembro de los rescatistas estadounidenses, un militar estadounidense, y Diosdado Cabello en Venezuela. Están, por supuesto, al tanto de todo, y eso coinciden todos los expertos con los que tú hablas aquí en Washington, diplomáticos, etcétera. Están al tanto absolutamente de todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, siguiendo
el discurso de Washington están concentrados única y exclusivamente en rescatar vidas y en la fase de respuesta humanitaria en Venezuela. Eso alarga los tiempos del plan de 3 fases. Ellos aseguran que no cambia. Pero con quien tú hablas en Washington te dice que eso probablemente se desdibujó completamente, sobre todo cuando entramos en una etapa crítica en la que, según la Constitución de Venezuela, se acabaría el interinato y los planes que No, hay. ya se acabó, se venció y ellos también tienen que tomar en cuenta eso. Porque Claro, y hace eso 2 semanas podían hacerlo de las 2 asambleas. Pero ¿y ahora? De eso tienen completo conocimiento, Jessica, pero esto sí es un hecho. La negociación que iba a ocurrir, se supone, antes de toda esta catástrofe tan lamentable en Venezuela, la negociación iba a exceder este plazo de los 6 meses de Delcy Rodríguez. Es decir, no había intención alguna, según si uno lo quiere ver objetivamente, no había intención alguna de que se iba a respetar la Constitución de Venezuela en todo este proceso, o al menos que Estados Unidos estaba contemplando respetar la Constitución de Venezuela, porque el diálogo no iba a ocurrir en una semana y se iban a solucionar, se iba a nombrar un CNE e iba a haber una elección inmediatamente. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, siguiéndose completamente a los hechos y objetivamente. Lo que está por ver es si ese diálogo que ellos habían adelantado con Dinora Figuera y toda esa fase de la reconciliación se va a retomar de alguna manera en este proceso tan débil en el que se encuentra en este momento la situación en Venezuela, como yo le decía, una creciente indignación por parte de los venezolanos. Y lo que aparenta, según nos comentan algunas fuentes, no ligadas directamente al gobierno de Estados Unidos, porque desde allí, desde hace una semana, no hemos tenido acceso completo que teníamos hasta hace una semana en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca. Se habla de que pareciera que todos los cartuchos de Estados Unidos se van a enfocar ahora en el tema de, bueno, reconstrucción en Venezuela. Es decir, no estamos hablando de recuperación económica, sino de reconstrucción tras una tragedia. Y para eso hay esfuerzos, según la propia Delcy Rodríguez, de que Estados Unidos estaría involucrado en comunicaciones con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con CAF, etcétera, para que haya esa posibilidad de reconstrucción en Venezuela, donde se necesitarán miles de millones de dólares, miles de millones de dólares. Hay una estimación de daños, no de cuánto costará la reconstrucción, sino de daños que oscila entre los 10.000 millones de dólares y los 20.000 millones de dólares, solamente en daños materiales tras el terremoto. Imagínense cuánto podría costar la recuperación de todos estos bienes, servicios, aeropuertos, viviendas, etcétera, que fueron deteriorados con eso. Y allí pareciera que va a poner todos los cartuchos de Estados Unidos. Y si es así, y si se abandona momentáneamente, al menos según el plan y lo que ellos mismos dicen, el plan de 3 fases, estaríamos hablando de que esto se estaría alargando mucho más de lo que se preveía anteriormente que se podría alargar. Y en el medio de todo esto está una relación con María Corina Machado que claramente no pasa por su mejor momento con la Casa Blanca, aunque ella no ha hecho realmente, y siguiendo también a los hechos, una declaración en la que ponga en duda esa relación. Sin embargo, todos los reportes de prensa y las propias declaraciones del Departamento de Estado dan cuenta a que, bueno, el gobierno de Estados Unidos, por ahora, al menos, ha dado un giro de espalda a María Corina Machado y se concentra en una sola figura y en la posible, y es el riesgo que existe, según los analistas, de la legitimación de Delcy Rodríguez por más tiempo en el poder, aun cuando la Constitución dicta que su plazo se venció, ese plazo de interinato. Pero vuelvo al punto inicial, Jessica. El punto inicial es que aquí no había intención alguna, según los tiempos, si uno es objetivo, de que los tiempos de este diálogo que iba a llevar a una negociación con quien sea que iba a estar en la negociación, se iba a cumplir antes de ese periodo que establece la Constitución de Estados Unidos. Al menos no lo estaba viendo así el Departamento de Estado. Me voy a ir un poco más atrás a lo que acabas de decir por el tema de la relación con María Corina Machado y a lo que te dijo James Story de que dentro de la propia Casa Blanca es que ha venido toda esa campaña en contra de ella. Más allá de que ella no lo haya aceptado, él afirmó eso en tu programa. ¿De dónde? O sea, es decir, ¿cuál es el argumento que da el ex embajador James Story para asegurar que en efecto viene al menos de una parte de la Casa Blanca esa campaña?
Bueno, ¿cuál es su fuente directa? Me imagino que el diplomático retirado tiene muchísimas mejores fuentes de las que nosotros No, pudiéramos total, tener. pero él tuvo, asumo yo que te argumentó. Claro, claro. Básicamente porque sí, también lo hemos hablado en este espacio, yo lo he hablado en mi propio espacio, en mi canal de YouTube, Jessica, existe en la Casa Blanca una burbuja, yo lo he llamado así desde el principio, existe una burbuja y es la burbuja del petróleo. Y en esa burbuja del petróleo es donde está la mente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y donde están las mentes de quienes están alrededor de él en esa burbuja, que son personas como el secretario de Energía de Estados Unidos, todos los que tienen que ver con energía, el secretario del Tesoro de Estados Unidos e incluso los asesores más cercanos al presidente, entre ellos Stephen Miller, el asesor principal del presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Y en esa burbuja, el plan de Estados Unidos está enfocado solamente en el petróleo y en los intereses nacionales de Estados Unidos. Y esto no es una especulación, esto lo han dicho directamente hasta el propio secretario de Estado, Marco Rubio. Y existe otra burbuja, más que todo en el Departamento de Estado, con Marco Rubio y su equipo de diplomáticos en el Departamento de Estado, donde se va también apuntalando la parte de la transición, la reconciliación, etcétera, en el plan de 3 fases. Y allí existe una desconexión completa, pero siempre, y lo ha dicho el propio secretario de Estado en cuanta audiencia pública ha tenido en el Congreso, que Estados Unidos vela por sus intereses primero, y eso ha ocurrido desde el 6 de enero. No debe ser una sorpresa que en estos momentos, a pesar de la contribución humanitaria de Estados Unidos, los intereses sigan girando hacia ese lado. Por otro lado está la parte de los fondos. Volvemos a los fondos del petróleo, del dinero que gana, de la venta del petróleo venezolano que están en una cuenta en Nueva York, que es resguardada por el Departamento del Tesoro. A veces suena hasta repetitivo decirle, pero esos son los hechos. ¿Qué dijo el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, la semana pasada en una rueda de prensa? Que el petróleo no se afectó con el terremoto, que siguen sacando petróleo de Venezuela, exportando petróleo. Y además que el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, estoy citando sus palabras, parafraseándolas básicamente, dijo que están monitoreando la situación y que los fondos que están en esa cuenta del Departamento del Tesoro, que provienen del petróleo de Venezuela, se van a usar exclusivamente para la reconstrucción de Venezuela, para el tema de la energía eléctrica, la salud, etcétera, después del terremoto. El gran problema aquí, o el problema no, el gran punto en todo esto es que desde enero hasta la fecha no ha habido transparencia, es un hecho, no es una opinión política. No ha habido transparencia por parte del gobierno de Estados Unidos, que maneja esos fondos en una cuenta del Tesoro, de cuánto dinero hay realmente en esa cuenta, cuánto dinero ha llegado finalmente a esa cuenta luego de los descuentos de pagos a petroleras estadounidenses, y cuánto de ese dinero, si es que ha salido, ha llegado a las cuentas del Estado venezolano, a cuenta de qué, por qué, cuándo. Es decir, no ha habido transparencia, ni hablar de la imposible, casi no existe la transparencia, vamos a decirlo de esta manera, por parte de Delcy Rodríguez, que prometió transparencia hasta con un portal de internet en Venezuela, que no existe en este momento. Pero, te voy a atajar allí, porque ahí es donde yo voy. Porque es cierto todo lo que has venido diciendo, y nosotros también lo hemos dicho aquí, Estados Unidos vela por sus intereses. Es decir, que nosotros llevemos el tema al terreno político, a forzar a una negociación, a forzar a un nuevo CNE, solo nos corresponde a nosotros los venezolanos. Porque ya lo ha demostrado Estados Unidos. Si ellos de verdad quisieran entrar de alguna u otra manera, por ejemplo, hubiesen recibido a los familiares de los presos políticos que estaban frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas. Y eso no ha ocurrido. Y ahora estos dos terremotos. Si Estados Unidos, y aquí es donde yo no entiendo el pragmatismo del gobierno norteamericano, porque una de sus banderas siempre ha sido, Jorge, y tú lo sabes, no negociamos con terroristas. Y es verdad, se llevaron a Nicolás Maduro basándose en eso, y podemos aquí especular muchísimo, y de acuerdo a distintas informaciones de distintos medios de comunicación, medios serios además, dan cuenta de que Delcy está allí porque, bueno, Delcy habría negociado. Vamos a seguirlo manejando en el supuesto
y basándonos en lo que han dicho los medios de comunicación, habría negociado precisamente la entrega de Maduro y bueno, en base a eso yo me quedo acá y llegamos a ciertos acuerdos. Obviamente Estados Unidos siempre va a poner por encima sus intereses, tú lo has dicho muy en claro y además en los que hemos visto hasta este momento. O sea, no hay nada oculto aquí en lo que además han dicho. Y si me voy más atrás, dijeron que ellos no estaban buscando un cambio de régimen. Pero también dijeron que un señor muy particular tiene precio a su cabeza. Hay investigaciones que hizo este país que dan cuenta de que Diosdado Cabello emprendió toda una campaña, no cuando era secretario de Estado, pero sí cuando era senador, contra el hoy secretario de Estado, Marco Rubio. Entonces, no nos explicamos todavía, y sé que estamos en medio de una tragedia, y por eso quisiera consultarte cómo cayó, por ejemplo, esta fotografía en Washington. Póngala allí. Ey, esta foto no dice nada más allá de que estén allí compartiendo en un acto de, vente conmigo, Simón, de condecoración a rescatistas norteamericanos, porque de ahí sale la fotografía. Y esto, que tú estés allí, no implica de que ahora eres amigo de Diosdado Cabello. Hagamos la salvedad, ¿no? Porque la foto también se puede interpretar para muchísimas cosas. Pero, ¿qué está diciendo, qué se dice en Washington sobre esto? Porque además los vemos, generales, John Barrett, en una misma mesa con Diosdado Cabello, con Jorge y con Delcy. Todavía que se entiendan con Delcy, pero con Diosdado Cabello. Es decir, ¿cómo está cayendo esto en Washington? Jessica, tú has dado en el clavo. Es que los hemos visto sentados en la mesa de Miraflores, los hemos visto sonreír frente a frente en esas sillas de Miraflores. ¿Tú te hubieses imaginado este escenario con Osama Bin Laden? Bueno, no me lo imagino. O en su momento, que un encargado de negocios le ponga la mano así a Pablo Escobar. El punto no es cómo yo sé que te estoy llevando a Honduras. Pero, Jorge. Tú sabes que yo evito la opinión. Yo tengo una opinión. Yo soy primero que todo un ser humano. Yo tengo una opinión política claramente. La gente la puede descifrar sí o no. El punto no es cómo lo recibe Washington. El punto es cómo lo reciben los venezolanos. Yo creo que esa es la gran diferencia. Esta es la gran diferencia en este punto, porque para Washington, y si nos seguimos por lo que han dicho, como lo han dicho, no actualmente, no en la última semana, sino en los últimos 6 meses, si tú te guías por eso, la fotografía hasta se podría hasta justificar. Realmente, si te guías por el discurso de Washington. Lo cierto es que el secretario de Estado Marco Rubio dijo que hasta que ese afiche de Diosdado Cabello, por el que se pide 25 millones de dólares, deje de estar en la página web del Departamento de Estado, la política no ha cambiado. Y hay quien le va a decir a usted, y usted lo va a escuchar en muchos otros espacios, o lo escuchaba, mejor dicho, en otros espacios, que es que no, que esto es parte del plan, esto es parte de la estrategia. Y la pregunta que personalmente yo como periodista me he hecho y le he hecho a la administración es: explíquenos esta parte de la estrategia que no logramos entender y seguimos sin entender. Personalmente como periodista, ahora como venezolano mucho menos, no lo entiendo. Pero más que preguntar cómo cayó la foto en Washington es cómo cae la foto en Venezuela. Y la pregunta más importante aún es si este tipo de cuestionamientos por parte de los propios venezolanos, o una buena parte de la masa de los venezolanos que están indignados, etcétera, con razón en el país, si eso puede hacer cambiar el rumbo de una política unilateral del gobierno de Estados Unidos, que ha decidido con quién se sienta, con quién no se sienta, con quién se dialoga, con quién no se dialoga, cuáles son los objetivos, cuál va primero, cuál va después. Esos son los hechos. Esos son los hechos. Y eso ha venido ocurriendo desde el 6 de enero de este año. Desde el 3 de enero de este año. Entonces, desde la primera locución del presidente Trump, eso ha venido ocurriendo. Y mira, tú puedes leer en los comentarios gente que te va a decir, pero es que el presidente, y me lo han dicho a mí expertos
republicanos, por ejemplo, que yo he llevado a mi programa, analistas, ex diplomáticos que tienen una línea conservadora, me han dicho, pues sí, pero es que el presidente de Estados Unidos no es el presidente de Venezuela, es el presidente de Estados Unidos. Y claramente está, y claramente ha quedado establecido en cada una de las alocuciones del secretario de Estado, Marco Rubio, diciendo que esto es los intereses de Estados Unidos primero, que la política de Estados Unidos se basa en eso, en los intereses de Estados Unidos, y que no van a poner por encima de los intereses de Estados Unidos ningún otro interés. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos? Seguridad nacional, petróleo, acceso a recursos naturales, y lo están obteniendo de Venezuela. Pero también han dicho que esa persona a la que le tocan el brazo está involucrado, por eso tiene abierta una investigación. Por eso tiene abierta una investigación. Está sancionado y tiene precio a su cabeza por narcotráfico, en lo que se basó el presidente Trump su campaña electoral. Voy a acabar con todos esos. Pero es que eso es innegable, es que no es lo que tú, porque tú lo digas o que yo lo diga, es que hay investigaciones. El nombre de Diosdado Cabello aparece en la acusación formal de Nicolás Maduro en Nueva York. El nombre de Diosdado Cabello ronda en las listas de la DEA desde el año 2016. El nombre de Diosdado Cabello aparece con fotografía incluida, con el anexo de la fotografía, en un cartel del Departamento de Estado de Estados Unidos que pide $25 millones por su cabeza. Pero es que te vuelvo y repito, o sea, se entiende, o sea, lo entiendo yo como periodista, como persona, como individuo, como parte de esta comunidad. Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. Estados Unidos tiene intención de poner en efecto sus propias directrices en materia de seguridad en cuanto a Diosdado Cabello. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que se reúnen, se toman fotos y hasta le ponen el brazo encima, como en la fotografía, a Diosdado Cabello. Y eso lo hemos visto desde el 3 de enero de este año. Entonces, el punto aquí, Jessica, es con lo que tú decías al principio, qué tan pragmática es la política exterior de Estados Unidos en cuanto a Venezuela. El caso de Venezuela no es comparable a otras políticas exteriores, la política exterior de Estados Unidos con otros países, entre ellas países que están en conflicto, Ucrania, Rusia, China, etcétera. Bueno, China no está en conflicto, pero el nivel no se compara porque el tema de las tres fases es lo que ha moldeado la política del presidente Donald Trump hasta este momento. Y eso es lo que sabemos. Pero el que venga y diga, no, que esto forma parte de la estrategia, no forma parte de la estrategia, la verdad es que los únicos que saben cuál es la estrategia son los que están sentados en la Casa Blanca, ni siquiera en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, frente al escritorio del presidente Donald Trump. Desde allí se toman las decisiones, muchas veces las decisiones sin tomar en cuenta las consideraciones y opiniones de los funcionarios, los diplomáticos del Departamento de Estado, que también han diseñado junto a Marco Rubio el plan de 3 fases que llevaría a la transición. La cosa es que el gato se montó arriba de la batea, como llaman coloquialmente. Éramos muchos y parió la abuela, Jorge, es lo que estabas buscando decir. O brinco se encarama, también se dice. Porque o corre o se encaraman. Que hoy estamos malísimos con los dichos, pero la grave situación humanitaria a la que nos enfrentamos después del terremoto es que básicamente pudiera poner en pausa muchos de los avances que se había tenido. Y yo insisto preguntándole a funcionarios del Departamento de Estado, y espero obtener respuesta y tenerla en mi programa próximamente, si todo ese avance que había habido con Dinara Figuera, etcétera, con lo que a la gente le gustaba o no le gustaba del tema de Dinara Figuera, porque hasta ahí llegamos, ¿sabes? Es que se partió en dos el plan de 3 fases y quedamos en un plan que ahora está enfocado y probablemente seguirá así, en un plan de recuperación, de reconstrucción, no de recuperación económica, sino de reconstrucción, porque tú no puedes recuperarte si tú no reconstruyes, y la reconstrucción es dinero, la reconstrucción es más involucramiento, en este caso con organismos multilaterales, con el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Y para que eso ocurra, ¿cómo haces eso con quienes llevaron a la destrucción? Es decir, quienes destruyeron todo, ¿cómo le vas a poner en bandeja de plata la reconstrucción del país? Es que ese es el punto. Ese proceso va a ocurrir solo si Estados Unidos, es más, ha ocurrido el reconocimiento de Venezuela en el Banco Mundial, en el FMI, en el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está por el medio. Todo esto va a ocurrir si Estados Unidos está en el medio.
y es una decisión unilateral de Estados Unidos. Si eso nos acerca o no a la fase 3, eso es lo que nosotros no sabemos. Lo que sí es cierto es que el terremoto, además de las pérdidas incomparables y que jamás vamos a poder superar, humanas, puso una raya gigante, una grieta gigante en cómo se estaba llevando a cabo o cómo iba avanzando al menos las fases del plan del presidente Donald Trump. ¿Hacia dónde nos va a llevar eso? No sabemos, pero hay quienes aseguran con las personas que yo he hablado aquí en Washington que volvemos a la fase 1, básicamente. Pero aquí el punto no es lo que Estados Unidos decide en sus fases y en su política. Es lo que quiere Venezuela. Es además, exacto, lo que los venezolanos están cuestionando en este momento. Y allí está la gran diferencia, porque mucha de la gente que escuchabas hace 2 semanas hablar de que todo iba bien, incluyendo a María Corina Machado, que decía que todo iba bien, que el plan iba funcionando, que ella confiaba plenamente en el plan del presidente Donald Trump. Después de lo que ocurrió con el terremoto, lamentablemente, eh, hay que dar un gran signo de interrogación y es lo que nosotros no sabemos hacia dónde va a ir y yo no me aventuro a especular. Lo cierto es que sí, hay un quiebre gigantesco y veremos cómo se va a reconfigurar todo esto. Pero las figuras con las que Estados Unidos está trabajando y por las cuales será indispensable la presencia de Estados Unidos para que pueda haber una reconstrucción en Venezuela hasta este momento son Delcy Rodríguez y la camarilla, es decir, la cúpula que la acompaña, incluyendo personas, como tú lo decías, basada además en los hechos públicos y notorios, como Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos da una recompensa. ¿Es incongruente la política de Estados Unidos? Yo se lo preguntaría directamente si yo estuviera de frente a Marco Rubio. Al presidente Donald Trump no, porque probablemente me va a responder eh, lo que ya dijo después del terremoto. Es un hecho que a pesar del terremoto los venezolanos estaban bailando en las calles. Yo sé que los venezolanos no somos el ombligo del mundo, Jorge. No somos. Pero no lo somos. Y tampoco es, quizás, puede estar en los primeros 5 tópicos de Estados Unidos en este momento, claro que sí. Por supuesto que sí, porque además tienen personal allá adentro. Pero hay otros intereses, como tú bien lo has dicho. ¿Pudiera esto, y se sabe de información de que los congresistas de Florida hayan ido, no a reclamar, pero sí a decir, hey, esto nos puede afectar en las elecciones de medio término? Mira, las elecciones de medio término. Lo primero que hay que empezar diciendo de las elecciones de medio término es que pase lo que pase en noviembre de este año, cuando se eligen en su mayoría gobernaciones, pero también la recomposición del Congreso de Estados Unidos, de la que el Partido Republicano tiene mayoría, las 2 cámaras del Congreso en este momento, es decir, el partido del presidente Trump. Lo que pase, si hay un cambio radical, supongamos el escenario, hay un cambio y una de las 2 cámaras se vuelve demócrata, hay mayoría demócrata o no. Eso, Jessica, no va a cambiar el rumbo de la política exterior de este país hacia Venezuela. No la va a cambiar. Lo que sí puede cambiar si hay un cambio de balance en el Congreso es simplemente la cantidad de transparencia que le pueden pedir al gobierno del presidente Donald Trump en los próximos 2 años para llevar a cabo esa política exterior, la cantidad de investigaciones, de llamado al Congreso a testificar a personas, solicitud de documentos que están clasificados, condicionamiento de ayuda humanitaria, condicionamiento de presupuesto que el presidente pueda disponer para Venezuela. Todo eso es lo que se puede condicionar, pero la política exterior no se va a condicionar. Claro, quienes están en Florida, sobre todo los representantes republicanos, toda esta situación con Venezuela y mientras el cuestionamiento, la indignación continúe y el sentimiento que se ha ido levantando, al parecer, en contra de la política de la Casa Blanca del presidente Trump, claro que les afecta en una posible elección, porque la mayor parte del electorado en Miami y en el sur de Florida son cubanoamericanos o son latinos o son venezolanos estadounidenses. Y claro que les puede afectar. Si ellos van a acercarse o no al presidente Donald Trump para pedirle algún tipo de ayuda, probablemente lo harán con el tema del TPS. Recuerda que tienen que ser victorias internas en Estados Unidos, a pesar del apoyo inquebrantable que han tenido ellos con la oposición venezolana y con el pueblo venezolano. Tienen que ser victorias internas. No sabemos si el TPS se le da a los venezolanos, sería un punto muy a favor que beneficiaría a miles de venezolanos en este país. Y al mismo tiempo podría terminar beneficiando también a los representantes que buscan la reelección por el Partido Republicano en Florida.
Pero el meollo, el fondo de todo este asunto es que pase lo que pase en noviembre, porque yo escucho hablar mucho de las elecciones de medio término y creo que se magnifican demasiado. Ujú. El presidente seguirá allí, su política hacia Venezuela seguirá allí, el secretario de Estado, si el presidente lo mantiene así, será Marco Rubio y la política seguirá por ese rumbo. Que pueda haber mayor fiscalización por parte del Congreso si cambian el balance de los partidos, por supuesto que sí. Pero no es que Delcy Rodríguez se alarga su estadía en el poder de manera constitucional o inconstitucional porque hay un cambio político en el Congreso de Estados Unidos. Porque al final la política la seguirá rigiendo este gobierno, el del presidente Donald Trump, pero probablemente se encontrará, si eso cambia, con mucho rechazo. Si no cambia, si se mantiene como están las cosas, las dos cámaras a favor del presidente Donald Trump, podemos esperar básicamente lo mismo que estamos viendo en este momento y que hemos visto al menos en los últimos 6 meses con respecto a la política exterior hacia Venezuela, que es básicamente, sí, también llamados de atención al gobierno, a la Casa Blanca, para que se agilicen las fases, etcétera, pero se mantendría todo básicamente como hasta este momento. Mira, mañana hay otra vez una rueda de prensa por Zoom igual, como la semana pasada. Asumimos que para dar un balance con toda la ayuda humanitaria que ha brindado Estados Unidos hasta este momento a Venezuela, nuevamente con el encargado de negocios John Barrett y con el general Francis Donovan, el comandante, por supuesto, del Comando Sur de Estados Unidos. Sí. Esperemos que esta rueda de prensa, y me hago una risa porque ahí fue donde tú te basabas en eso al inicio de nuestra conversación, de que el encargado de negocios estaba bastante preocupado por cómo se encontraban las instalaciones petroleras y gasíferas en Venezuela. Ahí fue, eso fue en esa rueda de prensa. Y Ajá, mira, por eso. yo creo, Jessica, que no nos queda de otra, bueno, a mí personalmente como periodista, no me queda de otra que yo me ciño a lo que dicen los funcionarios. Es más, cualquier comentario o contexto de mis comentarios están basados en los comentarios propios de los funcionarios, desde el presidente de Estados Unidos hasta el encargado de negocios. Y nos toca, no nos queda de otra que seguir escuchando para poder seguir armando el rompecabezas y viendo hacia dónde se dirige toda la conversación y la política del presidente Donald Trump en Venezuela. Va a ser importante volverlos a escuchar nuevamente y además escuchar las respuestas que puedan tener a preguntas que quedaron en el tintero en esa rueda de prensa que no se hicieron. Fueron solo 5 preguntas las que se tomaron y veremos. Pero en esa rueda de prensa tú tienes toda la razón. Cuando le preguntaban el conteo de los daños en Venezuela, el encargado de negocios respondió directamente que el petróleo no se vio afectado, que sigue fluyendo y que esperan que con ese dinero del petróleo se pueda invertir en la reconstrucción de Venezuela. Eso decía John Barrett la semana pasada. Veremos qué dice nuevamente. A mí no me ha llegado la invitación, tengo que revisar o mandar un mensaje a ver qué pasó, pero a mí no me ha llegado todavía. Pero ya hicieron la convocatoria. Ah, bueno, yo me voy a quejar. Ya hicieron bueno, chica, a lo mejor la tienes ahí en el correo. Lo que pasa es que como estás conmigo, pues no has tenido oportunidad. Si no vamos a especular, es verdad. No, ahí seguramente te debe llegar el link de la rueda de prensa. Jessica, Jorge, Jessica, ¿sabes qué? Antes, cuando ocurrió todo esto, personalmente yo como periodista, que tengo un espacio así como el tuyo, uno no se preguntaba si era momento de hablar de política al principio de la desgracia. Pero las cosas se fueron dando de una manera en que todo se volvió política. Absolutamente todo en las últimas semanas se volvió política. Pero a pesar de que, bueno, se volvió política y es política porque la vida es política, yo quiero apelar también a que no nos olvidemos de que esto es un mensaje personal básicamente, Jessica, agradezco el micrófono. Que no nos olvidemos de la tragedia que vive Venezuela en este momento, que viven familiares que todavía no han encontrado a sus seres queridos, que viven los damnificados y que vivirán, porque este es un proceso largo, en el que se necesitará del apoyo de todas las personas y que además creamos en el apoyo de cualquier tipo que queramos hacer a nuestros hermanos venezolanos. Va a requerir mucho tiempo y a nivel de reconstrucción miles de millones de dólares, que todavía hasta este punto no sabemos de dónde van a salir completamente, a pesar de que ya se han anunciado algunos millones de dólares también, pero se va a requerir mucho dinero. Y el país venía de una deuda de 240 millones de dólares.
complica mucho más la situación. Y eso es Para producto los de esa corrupción. Es decir, si Estados Unidos quiere, ahí es donde ves, volvemos a insistir. Ajá, Estados Unidos quiere el ajá. tema de la reconstrucción. Amigo, ellos llevaron este asunto hasta acá, no lo decimos nosotros, Bueno, pero es sino que los no te digo, números. si estábamos como estábamos con la deuda, que se estiman 240 millones de dólares, Ajá. 240.000 millones de dólares. Si le sumamos la multimillonaria suma de la reconstrucción del país para poder ayudar, ojalá que sí, a nuestros hermanos venezolanos afectados, la recuperación económica, bueno, se tendrá que mudar, hermana, la Casa Blanca para Venezuela, porque es de una suma extremadamente alta. Pero mientras nos tengamos nosotros por lo menos para acompañar a a nuestros hermanos y amigos venezolanos, yo creo que también es importante no perderlo de vista, porque cuando se apagan las luces de una catástrofe, de un evento, de un huracán, de un terremoto en un país, las luces de de las cámaras, de los medios de comunicación, se suele perder el interés. Puede que perdamos el interés del mundo, pero nosotros no podemos perder el interés de nuestra propia tragedia, los Así es. venezolanos. Y con eso ahí te lo suelto. Así es, ¿no? Nosotros tenemos que mantener viva la tragedia para que no nos olviden. Eso nos toca a nosotros, los venezolanos. Todo está en manos de nosotros los venezolanos. Gracias, Jorge. Gracias por A ti, haber Jessica. compartido. Saludos a todos. Igual. Jorge Agobián, amigo de la casa, vamos a hacer una pausa y ya venimos porque voy a La Guaira.